Pues muy buenas tardes. Aprovecho la oportunidad de estar con ustedes para pues agradecer el que el presidente de la República me haya honrado al nombrarme en una terna con dos distinguidos juristas y destacados abogados en el Foro Mexicano, el consejero Bernardo Batis y la consejera de Gives. Su servidora también quiere manifestar su agradecimiento y por la confianza depositada por esta alta cámara, por el Senado de la República, que aprobó también con su voto mayoritario mi elección. Yo voy a buscar incesantemente desde el primer día que llegue a la Suprema Corte por una efectiva protección de los derechos humanos. Esa ha sido mi aspiración de toda la vida, por una justicia cercana al ciudadano y porque también terminemos con todos los influyentismos, el nepotismo y todas las corruptelas que a veces, en escasas ocasiones, pero a veces sí ocurren en nuestro sistema judicial. Tengan la convicción de que en mí van a encontrar una ministra comprometida con la ciudadanía, en el sentido de aplicar nuestra Constitución, los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. No, senadora. Muy buenas tardes, ministra electa. Quiero hacer una pregunta muy concreta. Hace unos días la ministra Norma Piña aseguraba que un tribunal es digno solo en la medida en que defiende su independencia, que un tribunal constitucional no está para complacer a mayorías políticas, sino para defender la Constitución. Quisiera saber qué opina usted de esta visión de lo que es y debe ser la independencia de un tribunal constitucional como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Sí, es indispensable que los que integramos la Suprema Corte de Justicia votemos precisamente de manera imparcial y autónoma. Un tribunal constitucional, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene esa principal encomienda. Los votos de su servidora siempre van a ser independientes y autónomos. Gracias. Sí, ministra electa, muy buena tarde. Preguntarle dos cosas. Uno, un poco insistir en esto porque la oposición fue muy insistente y usted ya se los había dejado claro desde su comparecencia ante la Comisión de Justicia el pasado viernes, pero les preocupa esa cercanía que usted no negó con el presidente de la República. El día de hoy en tribuna se decía que no se cruce la calle de las instalaciones de la Suprema Corte hacia Palacio Nacional. ¿Usted está dispuesta a efectivamente no cruzar esa calle en ninguna de sus sentencias, por un lado? Y por otro lado, ministra electa, preguntarle, ¿usted cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está preparada? Ya es momento de que una mujer presida este poder del Estado mexicano. Muchas gracias. Gracias. En cuanto a mi independencia del Ejecutivo y de podríamos decir de Palacio Nacional, aseguro que voy a ser una juez independiente, una ministra independiente. Como hay precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay dos caras de la moneda, la independencia interna y la externa, y de esas las voy a ejercer, independientemente de mi ideología política, de mi credo religioso, de cualquier cuestión personal. Yo voy a juzgar con base al orden jurídico mexicano, vuelvo a insistir, conforme a la Constitución, conforme a los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la segunda pregunta, pues yo creo que sí, estamos más que preparadas para que llegue una mujer a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, no veo ningún impedimento como para que ocupe cualquier cargo dentro del Estado mexicano. ¿A usted le gustaría? Pues eso no lo he pensado, ¿para qué le miento? Yo ahorita voy a llegar a ser ministra. ¿Pero le gustaría? Pues no lo he pensado, a lo mejor el día de mañana, pero son 15 años, o sea, 15 años es mucho tiempo. Más bien quiero ir conformando sentencias sólidas, votos particulares sólidos para ir, o sea, formando mi trayectoria como ministra de la Suprema Corte. Y si algún día se presenta la posibilidad, que sea merecido el nombramiento como presidenta de la Suprema Corte. Gracias.
Le pregunta Carlos Guzmán de ABA Noticias. Carlos Guzmán, ABA Noticias, Veracruz. Nada más una pregunta. Se habla mucho de la reforma al sistema judicial mexicano, no del Ejecutivo, sino de la sociedad civil. El porcentaje de impunidad es altísimo, 94%. ¿Qué es lo que va a hacer usted al respecto? Tuvo un mensaje importantísimo de la ministra en retiro, que hoy es presidenta de este Senado. Sí, sí se puede, gracias a la reforma judicial, como cambió ahora sí, el Tribunal Constitucional va a emitir sus resoluciones van a constituir precedentes. Estos precedentes requieren el voto de 8 de los ministros. Con esto se pueden lograr cambios muy importantes. Por ejemplo, podemos hablar del tema de desapariciones, ejecuciones sumarias, es mucho lo que se puede hacer, y obviamente también en tema de impunidad. Entonces, parece ser que no es muy lejana la Suprema Corte, pero gracias a esa reforma judicial hay posibilidad de que los ministros de la Suprema Corte, tanto vía precedentes, emitan sentencias que favorezcan a la ciudadanía en general, como también de que esté más cercano a la Corte, porque tenemos la facultad de atracción. Entonces, por vía precedentes y facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Le pregunta Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí, ministra, primero que nada, muchas felicidades por esta Muchas encargo. gracias. Creo que todos aplaudieron las trayectorias de ustedes, ahí hubo consenso, pero donde no hubo como que gran consenso fue en que se cuestionó por parte de la oposición la extrema cercanía con el presidente de la República. Entonces, dado esto, primero que nada, ¿qué garantizaría que no va a ser incondicional del presidente de la República? Y dos, si en un momento dado en el futuro podría tomarse otro método que no fuera el que se designa a los ministros a propuesta del presidente, para no tener estos vínculos a veces tan fuertes con el presidente de la República, que no es de ahorita, es de mucho antes, pero no sé si pudiera haber un cambio. ¿Cómo lo ve usted? Digo, si quieren un cambio, pues la decisión es precisamente del constituyente permanente, es decir, hay que cambiar la Constitución. Este sistema no es exclusivo de México, son muchos países, Estados Unidos de Norteamérica, muchos países que nombran así a sus ministros de la Suprema Corte, es decir, propuesta del presidente y luego ratificación o aprobación del Senado. Como muestra de un botón, la última elección de la jueza, ¿no?, en Estados Unidos, que fue pues decisión o nominación del presidente Trump a días antes de que cambiara el poder. En lo que se refiere en cómo voy a garantizar su servidora la independencia, como la garanticé como cuando fui consejera, es decir, actuando yo como lo he actuado en toda mi vida profesional de manera independiente, honorable y autónoma. Hay posibilidades, si yo tengo un interés, la misma ley de amparo me señala en el artículo 51 que me puede excusar. Entonces, si hay una circunstancia por la cual yo tenga alguna cercanía o interés con el asunto, un pariente, familiar, que haya sido abogado, pues entonces me excusaré. Tengo algo a mi favor que no tienen los demás ministros, o sea, la verdad es que soy académica, yo no tengo un despacho, no tengo ningún interés creado, es decir, vengo de una carrera de académica, la verdad, hasta que llegué ahora al Consejo de la Judicatura y ahorita a la Corte. No tengo asuntos pendientes de resolver ni que ceder a despacho alguno. Entonces, insisto, voy a desempeñar mi cargo como ministra de la Suprema Corte con plena independencia y autonomía. La última pregunta la hace Mayolo López del Grupo Reforma. Ministra, gracias. Quiero conocer su opinión en la lógica de que este asunto es probable que llegue. ¿Qué opinión tiene del decretazo? No, pues ahí sí no puedo adelantar criterio, la verdad. Voy a llegar a ser ministra de la Suprema Corte, más bien ya todavía no me hago a la idea, perdón. Ya soy ministra de la Suprema Corte y si va a llegar ese asunto, que lo más seguro es que va a llegar a la Corte, yo no puedo adelantar criterio. Le agradecemos mucho, ministra de la Corte. Felicidades. Muy amable, pocos salen